Bienvenidos y gracias por acompañarnos. Este es el espacio para que sus ideas y las iniciativas del gobierno se encuentren. Llegó la hora de conectarnos en esta Urna de Cristal TV. John Jairo, muy buenas noches y bienvenido a Urna de Cristal en directo. Andrea, muy buenas noches y muy buenas noches a todos los colombianos. Bienvenidos a este programa, quizás el único de la televisión colombiana en la que el gobierno nacional le responde a los ciudadanos. Hoy con un tema muy sensible y es precisamente el sector agropecuario. Es el gobierno nacional le responde al campo, Andrea. Así es, pues los invitamos como siempre a que participen a través de todos nuestros medios, a través de nuestra cuenta en Skype, Urna de Cristal 1, a través de nuestra cuenta también en Twitter, @Urna de Cristal, en Facebook con nuestra fanpage Urna de Cristal y por supuesto a través de nuestra página web www.urnadecristal.gov.co. También se pueden comunicar con nosotros en directo en nuestra línea gratuita nacional 018.000 91 99 69 y en Bogotá al 566-2232. Esas son nuestras líneas para que se comuniquen con nosotros. Sean todos ustedes bienvenidos. Urna de cristal. Urna de cristal. Urna de cristal. Colombia, 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 participa, la urna está abierta. Abrimos esta noche la Urna de Cristal para que el gobierno nacional le responda al campo. Por eso es que tenemos invitados muy especiales hoy con nosotros en Urna de Cristal, John Jairo. Así es, Andrea, y pues esta emisión en directo desde la Presidencia de la República nos acompaña para responderle a los ciudadanos el ministro de Agricultura y Desarrollo Rural, el doctor Rubén Darío Risaralda, el presidente del Banco Agrario, Álvaro Navas, y el presidente de Finagro, Luis Eduardo Gómez. Ministro, muy buenas noches. Y bueno, la primera pregunta que tendríamos que hacerle es ¿cómo le está cumpliendo el gobierno al campo colombiano? Ante todo tengo que decir que trabajando intensamente, y este trabajo lo hemos venido realizando en varias partes y en varios aspectos. El primero, definitivamente, cumpliendo los compromisos que encontramos de los ministros anteriores, compromisos que se suscribieron en las distintas mesas de diálogo. Segundo, recorriendo el país, construyendo a través del gran pacto agropecuario, construyendo la nueva política de Estado para la ruralidad colombiana. Todo el mundo se queja de que en este país no hay política agropecuaria. Pues tomamos la decisión con el presidente Santos de empezar a trabajar muy intensamente desde la base misma, desde las veredas, desde los municipios, con los secretarios de Agricultura de los municipios, con los secretarios de Agricultura de las gobernaciones y con los mismos campesinos, para que todos conjuntamente construyamos una política sólida de Estado para la ruralidad colombiana, que trascienda el Ministerio de Agricultura y que trascienda inclusive los gobiernos. Y de hecho, con el presupuesto que se aprobó en el Congreso de la República, un presupuesto histórico, donde todas las entidades del ministerio se fortalecen precisamente para acompañar esta construcción de esta política, para acompañar la resolución de los compromisos adquiridos, para hacer del campo definitivamente otra vez una actividad fuerte para que podamos derrotar la pobreza extrema y para que podamos ser unos impulsores fundamentales del desarrollo nacional. Y reitero, desarrollo derrotando la pobreza extrema. Con eso, con todo esto, le estamos cumpliendo al país y le estamos cumpliendo al campo colombiano. Presidente del Banco Agrario, doctor Navas, muy buenas noches, gracias por estar en Urna de Cristal. Y bueno, la misma pregunta, desde el Banco Agrario, ¿cómo se le está cumpliendo a los campesinos? ¿Cómo se le está cumpliendo al campo? Muy buenas noches. Básicamente la
la respuesta que el banco le ha dado a la demanda proveniente del país rural ha sido la de establecer su presencia en el territorio, supliendo una falla de mercado en los mercados financieros, porque el banco llega allá donde los otros bancos, los bancos comerciales, no hacen presencia. Nosotros tenemos una red en 748 municipios, de los cuales en 517 es la única entidad bancaria presente. Estamos adaptando nuestros servicios, nuestros productos, a un perfil de demandante de crédito que no corresponde al de los que normalmente encontramos en las grandes ciudades. Son campesinos rurales, con pocas garantías, con un récord crediticio muy débil, y para ello hemos venido diseñando acuerdos de garantías complementarias con los departamentos para que, gracias a esas garantías de tipo monetario, puedan acceder a los créditos. El banco tiene que estar a la escala del mundo rural colombiano, y para ello nosotros estamos empecinados en trabajar sobre dos frentes. Uno, proponer servicios financieros para los grandes desarrollos agroindustriales y medianos del país, pero igualmente nuestro segmento principal, esos 12.6 millones de colombianos, esos 3 millones de hogares que viven de una actividad agrícola y para la cual es indispensable el acceso a los servicios financieros. Pues doctor Navas, muchas gracias, y también saludamos esta noche al presidente de Finagro, Luis Eduardo Gómez. También, doctor Gómez, desde Finagro, una entidad tan importante para el campo colombiano, ¿cómo se le viene cumpliendo a los agricultores? Bueno, para Finagro ha sido un periodo sumamente importante en el acompañamiento a los productores en lo que tiene que ver con el crédito de fomento. Durante estos 3 años, el crédito de fomento se ha incrementado en más de un 56%, el 87% de esos créditos van a los pequeños productores. Y complementariamente, para facilitar el acceso al crédito, el Fondo Agropecuario de Garantías pues ha estado muy activo. 3.6 billones en 770.000 garantías pues han apoyado a los productores para que puedan tener acceso y tener el respaldo ante las entidades financieras. Vale la pena señalar igualmente que 360.000 compatriotas han entrado por primera vez en su historia a hacer uso de los créditos de Finagro. Este es un número muy importante en términos de profundización y de inclusión financiera. Adicionalmente, los otros programas de acompañamiento a la productividad y a la competitividad, como es el incentivo a la capitalización rural, como es el certificado de incentivo forestal, las coberturas cambiarias para ayudarle a los exportadores a mejorar su ingreso, a gerenciar el riesgo cambiario, el seguro agropecuario, y adicionalmente también se ha venido trabajando en pequeños distritos de riego y también en asistencia técnica. Es decir, es un paquete muy completo que le está apuntando no solamente al desarrollo del campo, sino también a su transformación productiva y para que el campo colombiano sea cada vez más competitivo. Doctor Gómez, muchas gracias. Y pues Andrea, recordemos que Urna de Cristal vuelve a ser un espacio en vivo y en directo con participación del funcionario del gobierno, respondiéndole a ustedes, a los ciudadanos, que es lo más importante para el gobierno del presidente Juan Manuel Santos. Recordemos los mecanismos de participación en el programa, Andrea. Así es, pues les contamos que pueden participar a través de nuestra cuenta en Skype, Urna de Cristal 1, también a través de nuestra cuenta en Twitter, @Urna de Cristal, en Facebook también estamos como Urna de Cristal, y por supuesto en nuestra página web www.urnadecristal.gov.co. También lo pueden hacer en directo en nuestra línea gratuita nacional 018.000 919969 y en Bogotá al 566-2232. Esos son nuestros teléfonos para que todos se animen a participar, porque pues la participación ciudadana es el motivo de este programa. Así es, y precisamente también, además de las llamadas, además de las redes sociales, tenemos comunicación y tenemos la forma que los colombianos pregunten a través de las cámaras de Urna de Cristal en las calles de Colombia. Mi nombre, Álvaro Poveda. Yo le pregunto al gobierno para qué aprobó un TLC si nos tiene quebrados al campesino, a todo el campesino del país de Colombia.
Pues ahí está, ministro, ahí está esta pregunta. ¿Para qué aprobar los TLC si terminan quebrando a los campesinos? Es la pregunta que nos hacen por las cámaras de urna de cristal en las calles de Colombia. A ver, vamos a ser muy concretos. En estos momentos, la economía familiar campesina se ha visto afectada fundamentalmente por el contrabando. Contrabando que hoy es no simplemente productos agrícolas importados ilegalmente, es un contrabando que va mucho más allá, es un contrabando que va acompañado de lavado de dólares. Cuando este tipo de situaciones se presentan, los productos agrícolas que se contrabandean, lamentablemente en los mercados, son vendidos a cualquier precio porque el negocio principal es el lavado, no es la comercialización de esos productos. Si nosotros miramos las cifras de los TLCs todavía no han impactado la economía agraria campesina en estos momentos. Y más bien lo que nosotros tenemos que hacer es aprovechar esas oportunidades, las oportunidades de la apertura de los mercados para salir a conquistar esos mercados. Nosotros estamos acostumbrados a que nos compren, no estamos acostumbrados a vender. La FAO, que es una organización de Naciones Unidas que les hace el seguimiento a la agricultura en todos los países, ha determinado en un reciente estudio que Colombia es uno de los 8 países despensa del mundo. Es uno de los 8 países que le va a vender productos agropecuarios al mundo. Si nosotros nos cerramos, si nosotros recogemos esa bandera anti-TLC, no vamos a poder desarrollar el sector agroindustrial del país para poder salir a conquistar esos mercados. De modo que lo que nosotros tenemos que hacer es hacer grandes inversiones en investigación y desarrollo, grandes inversiones en riego, grandes inversiones en formalización de tierras. Tenemos que hacer grandes inversiones en bienes públicos que nos preparen precisamente para trabajar sobre la conquista de los mercados. Muy poquita gente sabe en el país que del 100% de la tierra que se puede cultivar, solamente está cultivada el 30%. Nosotros lo que tenemos que hacer es precisamente aprovechando ese fortalecimiento del sector agropecuario, fortalecimiento que se consiguió con el presupuesto para el próximo año y que lo ha dicho el presidente Santos, va a seguir siendo el mismo en dimensión y en impacto que va a tener sobre el campo. Lo que tenemos que hacer es aprovechar precisamente ese 70% que nos queda por recoger para sembrar adecuadamente y salir a conquistar los mercados. Si no lo hacemos, cada vez que haya una buena cosecha, vamos a estar desequilibrados, quebrando precios, haciendo sufrir la economía campesina, y lo que tenemos que hacer definitivamente es pensar en grande, pensar como país que tiene grandes posibilidades en el mercado y salir a conquistarlas. Pues ministro, tenemos ya llamada desde Bogotá, Carlos Cifuentes. Carlos, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a Urna de Cristal, su pregunta. Sí, mi pregunta es para el ministro. Adelante. Quisiera preguntarle, ministro, ¿cómo va a quedar la alimentación de los colombianos cuando de pronto con el TLC solo nos dejan tener semillas transgénicas acá en el país? ¿Es cierto eso o cómo va a quedar el tema de las semillas? A ver, eso no es cierto. Aquí va a haber todo tipo de semillas y obviamente si podemos utilizar algunas semillas transgénicas que nos permitan fortalecer ciertos cultivos para competir y conquistar los mercados internacionales, bienvenidas. Pero definitivamente todo tipo de semillas, y en eso Corpoica viene trabajando de una manera importante. En estos días estamos sacando unas semillas para cacao, por ejemplo, con unas productividades extraordinarias, no es una semilla transgénica.
hay también un trabajo importantísimo en maíz, hay un trabajo importantísimo en caña y se está fortaleciendo con recursos a Corpoica precisamente para que hagamos de Corpoica una verdadera institución de investigación y desarrollo. Estamos teniendo también acuerdos con países como Brasil, que a través de Embrapa, una de las organizaciones de investigación y desarrollo en América Latina, que han avanzado muchísimo, que precisamente han hecho que la agricultura en Brasil haya evolucionado tanto, se haya desarrollado tanto. Vamos a copiar los buenos procesos en los que ellos han avanzado precisamente para fortalecer todo este desarrollo de semillas que se están dando en distintos productos y en los cuales estamos trabajando. Gracias, ministro. Tenemos ya varias preguntas que nos han llegado a través de nuestras redes sociales, como esta de Osvaldo Vargas, que nos dice: ¿por qué nos van a seguir descontando el 4 por mil a los colombianos, habiendo otra forma de apoyar al campo? Ministro. Definitivamente, hace muchos años, desde la misión Kerry, el país optó por mirar hacia las ciudades. De hecho, este es un país de muchas ciudades. Pocos países en América Latina tienen tantas ciudades como las tiene Colombia. Y en su momento se consideró que era en las ciudades donde se podía entregar educación, seguridad social y desarrollo a los colombianos de una manera más fácil y más económica. Definitivamente, el tiempo nos demostró que estábamos equivocados, que había que volver a mirar al campo, que había que fortalecer la economía campesina, que había que aprovechar precisamente para los mercados internacionales esa posibilidad que nosotros teníamos en el campo, que teníamos además que derrotar los cultivos ilícitos, y los cultivos ilícitos los derrotábamos con una economía campesina fuerte, orientada, etcétera, etcétera. Ante eso, así como los colombianos han logrado fortalecer y defender al sector financiero anteriormente, hoy más que nunca, además, por un impacto social fundamental, hoy más que nunca se requiere que los colombianos apoyen el desarrollo del agro. Y por eso el 2 por mil del 4 por mil va para el agro, va para un sentimiento y una posición solidaria que el país está requiriendo y que el campo colombiano está esperando. Tenemos a esta hora comunicación a través de nuestra cuenta en Skype, Urna de Cristal 1, con Luis Carlos Marín. Luis Carlos, muy buenas noches y bienvenido a Urna de Cristal. Buenas noches. Tengo la siguiente pregunta. Hace 2 años realizamos un crédito con el Banco Agrario para siembra de papa. Fuimos a pérdida a mitad de año, nos refinanciaron la deuda, pero a pesar de los precios y las medidas que está tomando el gobierno, seguimos perdiendo. ¿Qué va a pasar con esta refinanciación o cómo nos piensa más ayudar el gobierno porque seguimos perdiendo? Luis Carlos, muchas gracias por su participación y bueno, presidente del Banco Agrario, ¿qué le podemos responder a Luis Carlos? Bueno, el Banco Agrario ha comprendido el reto tan grande proveniente de una crisis acumulada que ha vivido el país, porque hace 2 años tuvimos la ola invernal, después la caída de precios internacionales del café e igualmente como un efecto colateral de lo que se llama la enfermedad holandesa, cómo se ha afectado los mercados de alimentos. Sobre esa base nosotros entendemos que estos son factores externos que afectan el cumplimiento de los créditos. Para ello, el banco ha venido adelantando en todas las regiones y a través de nuestra red de sucursales unos programas de brigadas de normalización de créditos. Nosotros estamos estructurando soluciones que parten de un principio básico y es que hay que preservar las reglas del crédito
el cumplimiento de las obligaciones, pero igualmente entendemos que es necesario hacer acuerdos que permitan ampliar los plazos, reestructurar las deudas y permitirle a los productores afectados por estas situaciones críticas una solución. El banco no es el enemigo de todos aquellos agricultores que han accedido a sus servicios, todo lo contrario. Tenemos que hacer alianzas y acuerdos para poder sortear este momento de dificultad que está pasando buena parte del sector rural colombiano. Pero en este caso, doctor Navas, la pregunta que uno sí le hace en el caso de nuestro, ¿cómo lo llamaríamos?, televidente por Sky o nuestro participante por Sky, es en esos créditos puntuales, hay medidas puntuales y se les está cumpliendo a este tipo de productores. El presidente de Finagro puede complementar esa respuesta de una manera pertinente. Bueno, la Comisión Nacional de Crédito Agropecuario, desde el mes de mayo de este año, ha abierto en forma muy amplia las condiciones para la refinanciación, la normalización de los créditos. Ahora, desde el punto de vista de la reglamentación de Finagro, no existen unos periodos marcados, sino que dependen de la situación de cada productor. Y esto es válido para todo el sistema financiero colombiano. Aquellos productores que por razones ajenas a su voluntad no han podido cumplir oportunamente con sus obligaciones, como ha sido la tradición de los campesinos, pueden acudir a la entidad financiera a buscar una normalización en unos términos generosos, en unos términos amplios, que les permita salir adelante. El gran interés es que el productor siga en su actividad productiva, que siga generando bienestar, que siga generando trabajo, y para eso existen los mecanismos necesarios para hacerlo. Así pues que la recomendación es que acudan oportunamente antes de que se venzan esos créditos. Igualmente, el señor ministro de Agricultura acaba de presentar la semana pasada un proyecto de ley para que corra en el tiempo la ley 1504 del 2011, que vence el 31 de diciembre de este año. De esa manera, los deudores del PRAN, esperando que el proyecto salga adelante en el Congreso de la República, que tiene el mejor de los ambientes, de esa manera también habrá un respiro adicional para los deudores del PRAN y también para los del FONSA. Muy bien, pues ministro, tenemos comunicación desde Boyacá con Justo Forero. Don Justo, muy buenas noches, bienvenido a Urna de Cristal. Sí, mire, es para la pregunta del presidente Finagro, que pasó con los créditos del Finagro. Sí, mire, ¿qué pasó con incentivos a los créditos? A los créditos de Finagro, o sea que nosotros no podemos sacar ahorita créditos porque no hay incentivos. Ok, don Justo, muchas gracias. Pues bueno, creo que ahí le estaban diciendo la pregunta, pero básicamente por lo que uno entiende, el doctor Gómez, es más dirigido hacia los incentivos, a los créditos en Finagro. Él nos llama de Copper Boyacá y nos estaba llamando don Justo Forero. Bueno, para don Justo y para todos los televidentes que tienen la misma inquietud, pues debemos de decirle lo siguiente. Del 2010 a este momento se han entregado 284.000 incentivos ICR por 1.1 billones. Este año específicamente había un presupuesto de 310.000 millones. Se agotó 248.000 para los pequeños productores, donde se cubría hasta el 40%, y los otros 62.000 millones para los medianos productores, donde el gobierno nacional le aporta al productor hasta el 20%. Ha sido sumamente exitoso, ha multiplicado la inversión, y precisamente por esa razón el Ministerio de Agricultura ha destinado unos recursos adicionales del orden de 130.000 millones que estarán operando a partir de la próxima semana para que los productores sigan invirtiendo, y lo que sugeriría es que tengan los créditos ya totalmente tramitados ante la respectiva entidad financiera y en una semana pues los estén tramitando para efectos de que puedan acceder a ese beneficio tan extraordinario que es el incentivo a la capitalización rural, que es un multiplicador y es un estímulo para que el productor siga invirtiendo en el campo.
Bien, pues tenemos muchas más preguntas a través de nuestras redes sociales, como la siguiente, que es de Fredis Pacheco Caicedo. Él quiere saber lo siguiente: ¿qué va a hacer usted con los campesinos que no tenemos tierra donde producir? Ministro. Gracias. A ver, hay varias cosas que hay que hacer. La primera de ellas, formalizar la tierra a los campesinos que ya la tienen, pero que no pueden acceder al crédito ni pueden acceder a beneficios porque no tienen legalizada esa tierra. Y nuestro propósito es, en los próximos 5 años, legalizar 2 millones de predios. Segundo, para quienes no tienen la tierra, hay grandes posibilidades para que a ellos no solamente se les adjudique la tierra, sino que adicionalmente estén acompañados o por asociaciones o por grandes productores para que reciban asistencia técnica, tengan garantizada la compra de la producción, reciban también educación y hagamos un ejercicio integral, porque se ha demostrado a través de los años en el país que solamente entregar la tierra a los campesinos no ha contribuido para acabar con la pobreza extrema en el campo. Cerca del 50% de los colombianos en el campo sufren de pobreza extrema. Y en ese sentido el gobierno ha tomado la decisión precisamente de adelantar todo un programa integral que le permita a esos campesinos, repito, no solamente tener tierra, sino fortalecerse con procesos productivos que tengan garantizada la compra de la producción. Hay tierra para todo el mundo. En este país cabemos absolutamente todos. Hay un gran espacio, repito, el 70% de la tierra no está siendo debidamente explotada. Ministro, y a esta hora precisamente tenemos comunicación con José Fernando Calderón desde San José del Guaviare. José Fernando, muy buenas noches. Buenas noches. Un favor, don José, un favorcito, le puede bajar al televisor porque es que se queda metido ahí el sonido. Adelante. Buenas noches. Adelante, bienvenido. Yo escucho al ministro y escucho al gerente de Finagro y yo tengo un inconveniente, es que yo saqué un crédito por Finagro y yo soy mediano agricultor y cuando llego me dicen que no, que ya se ha acabado la plata del programa y no alcanzó para mí. Entonces me prestaron, pero no hubo ni incentivo ni nada. Algo que ya estaba firmado y escrito. ¿Cuándo fue eso, don José Fernando? Eso fue, yo tengo el cultivo en Puerto Concordia y fue en el 2006. En el 2006. Doctor Gómez, ministro. A ver, yo simplemente quiero reforzar lo que el presidente de Finagro ha dicho, y es que este año hubo una gran demanda por incentivo a la capitalización rural. Y como hubo una gran demanda y esa demanda fue atendida, el incentivo a la capitalización rural se agotó, pero ya se ha decidido, y como lo dijo el presidente de Finagro, la próxima semana se hicieron unos traslados de más de 100.000 millones que van a ser utilizados de aquí al 31 de diciembre como nuevo incentivo de capitalización rural para toda esa cantidad de créditos que están demandando ese incentivo. Pero me gustaría, Luis Eduardo, que reforzara ese planteamiento, porque yo sí he oído en mis salidas alrededor de todo el país que la gente dice, inclusive presidente del Banco Agrario, que es que ya los gerentes de los del Banco Agrario de las distintas regiones les están diciendo que ya no hay plata. Pues sí hay el incentivo a la capitalización rural, se agotó, pero el gobierno reaccionó inmediatamente y esa plata les empezará a llegar con los créditos aprobados a partir de la próxima semana. ¿Es correcto o no, señor presidente de Finagro? Así es, señor ministro. Lo más importante es señalar lo siguiente. Primero, en el momento de redescontar su crédito ante Finagro
se sabe si tiene acceso o no tiene acceso al ICR. Las inscripciones solamente se dan cuando hay recursos disponibles y cuando se dice que un crédito tiene ICR, que un proyecto tiene ese estímulo, esos recursos están asegurados. Precisamente, como lo señalaba el señor ministro antes, las necesidades del campo son ilimitadas, los recursos son escasos. De ahí que de muy buena manera se ve la inyección importante que va a tener el presupuesto del 2014, donde pues muy seguramente vamos a tener la oportunidad de más recursos para fortalecer los programas que han sido tan exitosos como el incentivo a la capitalización rural. Así que la invitación es para que estos estímulos vayan al campesino, para que realicen la inversión oportunamente, para que le reporten a su entidad financiera e inmediatamente Finagro se los está abonando al favor en el crédito que tiene cada uno contraído con el sistema financiero. Saludamos a esta hora de la noche a Pedro Gutiérrez. Don Pedro, muy buenas noches, gracias por acompañarnos en Urna de Cristal TV. Don Pedro. Aló, sí, buenas noches. Mire, esta pregunta es, pues no sé si para el presidente del banco, para el ministro de Agricultura. El presidente Santos ha hablado mucho de vivienda rural en sus discursos, este tema, pero pues me gustaría saber realmente cuál ha sido ese apoyo en vivienda rural para el campo colombiano y cómo puedo acceder yo al subsidio de vivienda. Viviendas rurales, ese es un tema bien importante, ministro y presidente del Banco Agrario, porque además de las 100.000 viviendas gratis que se tienen en varios municipios a nivel urbano, también en el sector rural tenemos entendido hay un plan muy fuerte por parte del gobierno. Antes de que hable el presidente del Banco Agrario, pues yo sí quiero aprovechar esta oportunidad para felicitar al banco, porque hoy no hay ninguna institución del Estado que haya entregado más viviendas a los colombianos que el Banco Agrario para Vivienda Rural. Hay más de 40.000 viviendas entregadas este año y el proyecto es entregar aproximadamente 60.000 este año. De modo que es de verdad impresionante el impacto que ha habido en el campo colombiano con este programa del Ministerio de Agricultura que administra el Banco Agrario. Han asumido inclusive procesos novedosos para hacer mucho más efectiva no solamente la construcción, sino la entrega de estas casas a los campesinos colombianos. Presidente, ¿por qué no nos profundiza un poco al respecto? Claro, ministro. El nuevo modelo de la política pública en materia de vivienda de interés social se construyó sobre un aprendizaje. El modelo vigente entre el 2001 y el 2009 concentraba riesgos contractuales que condujeron a un número importantísimo de proyectos sinistrados. El nuevo modelo parte de un apalancamiento institucional entre las entidades territoriales y el Banco Agrario. Se cuenta con una gerencia estratégica que contractualiza los recursos y a su vez contrata la ejecución de las obras. Se tiene una interventoría independiente y una calificación y evaluación de las distintas propuestas que hacen los municipios para acceder al programa. El mundo rural colombiano carece de 2.2 millones de viviendas. Es una cifra mayor que la de la vivienda urbana. Este modelo, como bien lo decía el ministro, ha permitido que este año ya hayamos entregado 40.000 viviendas, se han adjudicado hasta el momento para construcción una cifra cercana a las 90.000 viviendas y esperamos, al culminar este cuatrenio, acercarnos a la cifra de las 100.000 viviendas. Para que una persona pueda acceder a estos programas, se requiere que reúnan ciertas condiciones. La primera, que estén calificados en el SISBEN 1 con 40 puntos, que hagan parte de la Red Unidos o que igualmente sean provenientes de una reserva indígena o que tengan la calidad de desplazados. Los municipios estructuran el proyecto, lo presentan al banco, el banco lo pone a consideración
de un comité de acreditación independiente y autónomo, y una vez verificadas las condiciones y los elementos que exige el banco para otorgar estos recursos, se procede a hacer la adjudicación. Precisamente en la semana pasada, el día jueves, se aprobaron nuevos proyectos para 150 municipios, lo cual nos llena de profunda satisfacción. Hoy, en prácticamente todos los departamentos, señor ministro, hemos desarrollado estos programas de vivienda, han sido muy exitosos, y en términos de gestión pública hay un elemento fundamental: ninguno de estos proyectos se ha sinistrado, todos los proyectos se han terminado dentro de los plazos establecidos, y las interventorías han garantizado que estos proyectos se hayan construido de manera eficiente, de tal manera que se le pueda ofrecer unas viviendas con mejor calidad para los colombianos más pobres de Colombia, que son precisamente los del mundo rural. Doctor Navas, déjeme hacer una contrapregunta. Son 40.000 viviendas entregadas hasta este momento. Al 31 de diciembre, ¿cuántas viviendas rurales se tienen que han entregado? Pues los proyectos se están ejecutando. Nosotros creemos que nos vamos a acercar a una cifra entre las 60 y las 70.000 viviendas, pero al terminar este año estaremos terminando de adjudicar cerca de 92.000. Hay que tener presente que construir vivienda en el mundo rural es extremadamente difícil. Este es un país que tiene pocas vías de comunicación en el mundo rural, el transporte de los materiales, la contratación de los proyectos. A diferencia de las grandes ciudades donde se pueden hacer megaproyectos de vivienda de interés social, nuestros proyectos oscilan entre 25 y 50 unidades. Muchas veces en un municipio se encuentran 4 proyectos simultáneos que están dispersos en el área rural, y eso hace, digamos, que desde el punto de vista logístico, el desarrollo de estos programas encuentren esas dificultades que afortunadamente hemos podido superar. Creo que lo único que ha faltado es estar contándole al país, entrega por entrega, verdaderamente lo que en este sentido se está haciendo, porque hay muchos colombianos que desconocen el impacto y la dimensión de este proyecto tan importante para los campesinos colombianos. Tenemos comunicación a esta hora vía Skype con Jorge Orlando Díaz. Jorge Orlando, buenas noches, bienvenido y adelante con su pregunta. Buenas noches, Gobierno colombiano Urna de Cristal. Soy ingeniero agrónomo hace más de 20 años y conozco la agricultura colombiana en varios de sus escenarios. Mi pregunta es, ¿el gobierno y el Ministerio de Agricultura va a cambiar el modelo de asistencia técnica que prestan los campesinos en Colombia a los agricultores pequeños y medianos, el cual está invadido por política y que verdaderamente no ejerce y no cumple efectivamente la función de transferencia de tecnología, por cuanto simplemente las personas que llegan la mayoría de las personas que llegan a esos programas ni siquiera son elegidos en un proceso de selección por competencias, y las entidades que se encargan de prestar este servicio, como los centros provinciales y las EPSAGRO, no tienen los paquetes tecnológicos con los cuales van a llegar con mensaje técnico a los agricultores, a los campesinos. ¿Van a revisar en el Ministerio de Agricultura este programa? ¿Sabían que este problema existe? Muchas gracias. Gracias, Jorge Orlando, por su participación. ¿Qué le podemos responder, señor ministro? A ver, nos hemos encontrado con que definitivamente sí hay muchas quejas alrededor del país en relación con el tema de las convocatorias, y estamos analizando este tema. Lo único que yo he descubierto es que las convocatorias precisamente lo que buscaban era transparencia, era apertura, era una participación amplia de consultores y de asesores. Cierto, y no lo podemos desconocer, que hay quejas, y lo estamos revisando, y ante todo van adelante los asesores, los que están en las EPSAGROS, que definitivamente los campesinos están diciendo, estos consultores que nos están dando asistencia técnica lo están haciendo bien, están con nosotros al lado, están cumpliendo y implementando los paquetes tecnológicos debidos. Los que no, pues los vamos a hacer a un lado,
no los podemos seguir teniendo en cuenta y por supuesto lo que quiero decir es que todas aquellas organizaciones que se sientan preparadas y capacitadas, por favor, acérquense por cualquiera de los medios tecnológicos o personalmente al ministerio y nos presentan sus propuestas porque estamos abiertos a profundizar a la asistencia técnica al campesino como uno de los elementos fundamentales para desarrollar con tecnología el campo colombiano. Ministro, lo invito ahora a escuchar la pregunta de Ana Castro, que ha hecho en las calles de Colombia. No tenemos problemas con la comunicación con Ana Castro, quien ha querido preguntarle también al gobierno nacional desde la urna de cristal. Mi nombre es Ana. Quisiera preguntarle al gobierno por qué permite que al campesino no venga él directamente a ofrecer el producto, sino hay demasiado intermediario. Doña Ana, muchas gracias, ministro. Ese es otro tema importante, delicado, fundamental, que nosotros en estos momentos estamos analizando y frente a esta situación, pues tenemos que tener pronto una respuesta porque definitivamente tanto intermediario está deteriorando el ingreso de los campesinos, así como en el tema de insumos, tanto intermediario está aumentando los costos de los insumos para el campesino. De modo que vamos a tener que utilizar otras herramientas y otros instrumentos para que los campesinos puedan tener, eliminando tanto intermediario, unos ingresos mucho más equitativos y mucho más justos, y unos costos por el lado de los insumos infinitamente menores, porque en estos momentos tanta intermediación está afectando el costo de estos insumos. Continuamos con más preguntas a través de nuestras redes sociales. En @urna-de-cristal nos pregunta @bolasuris. Nos dice, la base de nuestro sostenimiento es el campo. ¿Sí hay asistencia técnica suficiente? Por supuesto que hay asistencia técnica suficiente. Y si crecemos como debemos crecer, es decir, si pasamos del 30% del área productiva al 100%, pues va a tener que haber mucho más asistencia técnica y vamos a tener que tener muchos más profesionales y técnicos capacitados y preparados para poder darle esa asistencia técnica al campo colombiano. De modo que hoy hay asistencia técnica, pero la invitación es para que muchos colombianos miren las carreras que definitivamente apoyan el campo colombiano, porque ahí va a haber un mercado laboral muy importante. Ministro, lo invito ahora a escuchar esta pregunta de Elkin Mario López, también en las calles de Colombia. Mi nombre es Elkin Mario López y quiero preguntarle al gobierno por qué tiene tan abandonados los campesinos, cuando dice que la economía está mal, está bien y los campesinos están mal. ¿Por qué tan abandonados los campesinos, ministro? ¿Por qué las cifras de la economía, dice don Elkin, son buenas, pero en el campo no se ven? Mire, tienen razón en algunas apreciaciones, pero también les quiero hacer un comentario a todos, inclusive a esos campesinos que se sienten maltratados. Colombia es el país en América Latina que más recursos dedica de subsidios al campo. Es el que más dedica subsidios para el campo. Pero es el país de América Latina que menos está creciendo en el campo. Y también es el país de América Latina que menos está exportando productos agrícolas. De modo que en ese sentido, pues uno ve que hay como una contradicción. Y la verdad es que vamos a tener que cambiar la estructura del gasto en el campo. Y tenemos que irnos más hacia inversiones en tecnología, en sanidad, en información agraria, en regularización predial o formalización predial, en adecuación de tierras,
en infraestructura y servicios básicos y en asistencia técnica. Y vamos a tener que ir haciendo el paso, menos subsidios y más beneficios para todos los campesinos, porque lo que vemos es que los subsidios no están llegando a los que deben llegar. En cambio, si hacemos inversiones en bienes públicos, pues van a llegar a todos los que les tienen que llegar y van a impactar positivamente el desarrollo del agro colombiano y el fortalecimiento de la economía agraria campesina. Pues ministro, a esta hora tenemos comunicación con Luis Rodrigo Hernández desde Ramiriquí, Boyacá. Luis Rodrigo, muy buenas noches. Buenas noches. Bienvenido a Urna de Cristal, su pregunta. Buenas noches. La pregunta mía es lo siguiente, que pues hace como 6 años saqué un crédito en el Banco Agrario y tanta papelería que le hacen hacer a uno, que tenía que hacer una hipoteca y me prestan 10 millones de pesos. Cuando después me dijeron que esos 10 millones de pesos tenía que pagar, que me había salido que tenía que pagarlos por recursos propios y me cobraban 1 millón de pesos cada 6 meses de solos intereses. Entonces eso yo no explico por qué todos esos incentivos le llega a la gente más que tiene plata, pero a uno que anda pobre nada le llega a uno de recursos del Banco Agrario, nada. Don Luis Rodríguez, muchas gracias por participar en esta urna de cristal. Ministro, viene como pregunta para todos tres. No, por supuesto. Ahora, definitivamente es increíble la cantidad, repito, de incentivos y de crédito que el gobierno colombiano ha aprobado para el campo. Fíjese que en estos 3 últimos años, más de 13 billones de pesos se han dedicado entre créditos y subsidios a los campesinos colombianos de los principales productos. En algodón, arroz, azúcar, banano, café, cacao, flores, temas forestales, ganadería, maíz, palma, panela, papa. Han recibido apoyos por más de 4 billones de pesos y créditos por cerca de 10 billones de pesos. De modo que el apoyo ha sido importante para el campo colombiano, pero como lo está diciendo nuestro campesino, están llegando los incentivos y los beneficios a donde tienen que llegar, y a ese respecto, pues yo invito al presidente del Banco Agrario y al presidente de Finagro a que me ayuden en la argumentación que hay que darle no solamente a este ilustre campesino, sino a los campesinos del país, para que tengan la seguridad de que en Colombia tenemos unos instrumentos de apoyo al sector agropecuario como inclusive en muchos países no hay. Bancos de segundo piso, por ejemplo, en América Latina, señor presidente de Finagro, no hay. Nosotros en ese sentido tenemos un privilegio extraordinario. Entonces, digámosle a los colombianos, si ese presupuesto que se aprobó, histórico, que va a transformar la agricultura colombiana, tienen Finagro y tienen el Banco Agrario, señor presidente del Banco Agrario, 2 pilares fundamentales para fortalecer el campo colombiano. Pues nosotros entendemos que el banco tiene que adaptarse a las necesidades de los usuarios de los créditos del mundo rural colombiano. Pero la actividad bancaria es una actividad formalizada y es una actividad que funciona sobre la base de garantías. En Colombia hay un 76% de colombianos rurales que no tienen títulos de propiedad y eso ha dificultado en extremo el acceso al crédito. Por eso nosotros hemos implementado, con la ayuda de las gobernaciones, unos convenios de garantías complementarias que, sumadas a las del FAC, nos permiten tener un sistema de garantías para aquellos que no tienen propiedad. Estos proyectos, este nuevo mecanismo ha permitido que en el país un número muy importante de colombianos puedan acceder a los créditos. Tratándose de la situación que me comentaba
evidentemente la estructuración de los créditos puede en un momento dado afectar la capacidad de pago. Pero nosotros somos un banco de puertas abiertas. Yo lo invito personalmente para que nos haga conocer la situación que usted tiene actualmente para ver cómo podemos normalizar ese crédito y encontrar una fórmula que le permita poder cumplir con las obligaciones, seguir manteniendo la confianza necesaria para que pueda acceder a nuevos créditos y poder sortear este momento difícil que lógicamente le causa tanta preocupación a tantos colombianos y que por parte del gobierno pues estamos haciendo todos los esfuerzos para generar respuestas originales y eficientes frente a esas nuevas demandas sociales. Ahora, yo quiero complementar, señor presidente del Banco Agrario, que en el proyecto que presentamos en el Congreso se crea un fondo para los minifundistas y microfundistas. Nosotros sabemos que también al Banco Agrario hay que darle en la estructura todo un apoyo al ejercicio del crédito al microempresario, porque definitivamente, y al microcampesino, porque definitivamente no es lo mismo aprobar un crédito mediano grande que aprobar un crédito a un campesino que tiene 1 hectárea, hectárea y media o 2 hectáreas. De modo que en ese sentido vamos a darle una respuesta al pequeño campesino, porque definitivamente tenemos que mirarlo con unos ojos completamente distintos al que mira una banca tradicional. Pero, presidente de Finagro, al respecto, ¿qué le podemos decir no solo a ese ilustre campesino, sino a los campesinos de Colombia? Señor ministro, el crédito de fomento está fluyendo y está creciendo por encima del crecimiento del crédito comercial en Colombia. De agosto del 2010 a hoy, el crédito ha crecido más de un 56%. Decía ahora, más de 360.000 nuevos usuarios que están accediendo a estos recursos. Entonces, adicionalmente, para mantener esa dinámica, se está planteando, el señor ministro ha incluido una partida muy importante en la capitalización de Finagro para el próximo año, de 400.000 millones de pesos. Entonces, los recursos están, los instrumentos están, y con las nuevas partidas que van a llegar, estamos seguros que el campo en este momento tiene un gran apoyo y el gobierno nacional está totalmente comprometido con su desarrollo. Pues estamos llegando ya al final de este programa, pero tenemos desde el Huila comunicación con Misael Cortés a través de nuestra cuenta en Skype. Misael, buenas noches y adelante con su pregunta rápidamente, por favor. Sí, muy buenas noches. Sí, adelante con su pregunta, lo estamos escuchando. Sí, mira, para preguntarle al señor ministro, nosotros como asociación del departamento de Huila que intentamos construir un mini distrito de riego y resulta que hicimos un crédito por 1.700 millones de pesos y la gobernación nos hizo una inversión de 1.000 millones y estos recursos se están perdiendo porque nadie nos ha querido colaborar con la terminación del distrito y las olas invernales nos acabaron una cantidad de obras. Quisiera saber, ¿será que el ministerio sí nos colabora? ¿Qué va a pasar con las parcelas de nosotros que están prácticamente embargadas por el Banco Agrario? Ministro, ¿qué le podemos decir rápidamente a Misael? A ver, tengo que decir algunas cosas malas y otras cosas buenas. Las malas es que definitivamente en el INCODER se están perdiendo una cantidad de recursos para riego. Y definitivamente vamos a entrar a estudiar con la nueva administración por qué está pasando eso cuando hay tanta necesidad por todo el país en relación con el tema de los distritos de riego, que ese es un bien público además, que va a beneficiar a tantos agricultores colombianos. Y lo bueno es que así como nosotros nos vamos a focalizar en uno de los temas importantes para el campo, que es la formalización de tierra, también nos vamos a focalizar para que no se pierda un peso más por falta de ejecución en el tema de los distritos de riego. Vamos a analizar este caso en el Huila. Yo le pediría el favor
que me escriba a ruben.lizarralde@minagricultura.gov.co, me detalle el caso y entramos esta misma semana a revisar los papeles, los créditos, el proyecto, para ver si es posible sacarlo adelante antes de que termine la vigencia fiscal de este año. Ministro, qué pena, ¿me repite el mensaje para el correo para don Misael Cortés en Huila? Don Misael Ruben.Lizarralde, LIZARRRALDE, @minagricultura.gov.co. Muy bien, ministro, y a propósito del tema en Huila, hoy conocíamos una noticia, ministro, en el sentido de que los cafeteros de Huila estaban convocando para una protesta el 3 de diciembre. Están diciendo que no se les está cumpliendo a los cafeteros en el Huila. ¿Qué información tiene usted sobre esto y por qué dicen que no se les está cumpliendo? Yo quiero ser muy enfático, no solamente con los cafeteros, sino con los agricultores de Colombia, pero les hablo a los cafeteros. El sector que más recursos está recibiendo en el país es el cafetero. El PIC, es decir, ese subsidio, esa ayuda que está dando el gobierno nacional, está llegando al billón de pesos. Ningún sector, ningún cultivo, ningunos agricultores han recibido tanto apoyo como el que está dando en estos momentos el gobierno nacional a los cafeteros de Colombia. No entiende uno ese planteamiento de los cafeteros del Huila cuando no se ha suspendido en ningún momento, por ningún día, la entrega de estos subsidios a los cafeteros en el país. De modo que me pregunto yo, como ministro de Agricultura, ¿será que hay otros intereses detrás de estos planteamientos? ¿Será que la cercanía a la campaña política está haciendo que algunos agricultores de Colombia estén permanentemente repitiendo que el gobierno les está incumpliendo, cuando el gobierno lo único que está haciendo en estos momentos es trabajar denodadamente por poder cumplir con los compromisos que se han asumido no solo con los cafeteros colombianos, sino con los agricultores colombianos? Yo creo que el país se está cansando de esta presión. Creo que el país está interpretando que algo raro hay detrás de esto. Y el llamado es a que pensemos que estamos en un proceso de paz y que dentro de ese proceso de paz lo que tenemos que hacer es construir confianza, construir visión de futuro, fortalecer la economía nacional, fortalecer el campo colombiano y definitivamente trabajar todos porque salgamos adelante no con amenazas, sino con hechos. Muy bien, pues llegamos así al final de la hora de la participación ciudadana Urna de Cristal TV. Al señor ministro de Agricultura, muchísimas gracias, al señor presidente del Banco Agrario, al señor presidente de Finagro, por supuesto, por habernos acompañado hoy en esta hora de la participación ciudadana. Y recuerden que la participación ciudadana contribuye con un gobierno más transparente y más eficiente. John Jairo, pero nos vemos la próxima semana también en otra Urna de Cristal el lunes, ¿no? Así es, el próximo lunes, cuando sea festivo, nos veremos los lunes; cuando sea un fin de semana normal, nos veremos los domingos a las 8 de la noche. El próximo lunes, seguramente con el tema de la reforma a la salud, estará el ministro de Salud y varios de los representantes del sector respondiendo a las inquietudes de ustedes, de los colombianos. Urna de cristal. Urna de cristal. Colombia.